en modo común los límites, ¿no? El rango en modo común y en modo diferencial. Eso vamos a obtener, esas mediciones vamos a realizarlas para el circuito, para el amplificador diferencial que les he dejado en el DUTI. ¿Ya? Era un amplificador diferencial con una resistencia de carga de 10K, transistor y una fuente de corriente de 1 miliamperio, ¿no? Voy a dibujarlo acá nuevamente. Nuestro amplificador diferencial era este tipo. A esto teníamos nosotros que medirle esos rangos de trabajo. Esta era una fuente de corriente que polarizaba los transistores de 1 miliamperio. Y aquí va a la fuente menos BSS. Fuente. Este punto iba a la tensión positiva, más BG, BD, ¿no? BD. No. Fuente. Y acá había dos resistencias de valor RC igual, eran iguales, ¿no es cierto? De 10K. Esta es la entrada BG1 y esta es la BG2. La salida era en 3 puntos. La salida de estos amplificadores puede tomarse en 3 puntos, ya dijimos. Era en este punto B01, vamos a llamar. Era en este otro punto B02. Y puede tomarse también la salida entre este punto y este punto, que era la B0D, en modo diferencial, con referencia siempre positivo al lado del MOSFET 2. Vamos a ponerle nombres aquí, este que se llame MOSFET 1 y este el MOSFET 2. Ya, ese es el amplificador diferencial que yo les he proporcionado al DUTIC, ¿no? Y a este amplificador había que medirle el rango del voltaje en modo común. Es decir, el voltaje en modo común mínimo y el voltaje en modo común máximo. Esos valores había que encontrar. También para el caso del voltaje diferencial. Aquí vamos a usar para diferenciar B y D. De la entrada, no de la salida, ¿no es cierto?
Aquí tendríamos una BID también en modo diferencial mínimo y un modo BID entrada máxima. Eso les solicitaba. Ayer, bueno, las clases que hicimos ayer, ¿no? En la teoría, ya en hicimos la forma, o calculamos, vimos la forma cómo calcular la ganancia en modo diferencial. Tanto para carga resistiva, como en este caso RC, o como para el otro tipo de carga, la carga activa. ¿Ya? Para ambos casos ya vimos cómo medimos la ganancia en modo diferencial. Entonces, el siguiente laboratorio ya les he dejado, no es el siguiente laboratorio, porque este no tiene informe, ¿no es cierto? Este lo hemos hecho como la manera ahora sí les he dejado en el DUTIC, hay un laboratorio para el grupo A, en el que se les está pidiendo simular un circuito, un amplificador diferencial, y medir estos tres valores. O sea, encontrar estos tres valores. El valor máximo y mínimo del valor modo común, el máximo y mínimo en modo diferencial, y la ganancia en modo diferencial. Eso tienen que coincidir, o más o menos, ¿no? No tiene que ser igual, con los valores simulados. Los calculados con los simulados tienen que parecerse, tienen que aproximarse. Entonces, ahora vamos a hacer estas mediciones del modo común y del modo diferencial. A este amplificador le vamos a hacer esas mediciones, ¿ya? Y de esa manera también ustedes proceden para el otro. Claro, este está con carga resistiva, el otro está con carga activa. Pero ya hicimos, para medir estos máximos y mínimos, no depende de la carga. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, mire, para empezar, vamos a primero aplicar modo común, o sea, el modo diferencial lo dejamos de lado, vamos a medir el modo común máximo y el modo común mínimo. Entonces aquí en la entrada colocamos la señal en modo común. B, C, M. Igual en el otro lado. B, C, M. ¿Ya? Vean, las dos tensiones son iguales. BCM y BCM a ambos lados. Es obligatorio que las dos tensiones sean las mismas en las dos entradas para que este transistor funcione. No pueden ser diferentes, no pueden tener acá una entrada, acá un valor y acá otro valor. Las dos tienen que ser iguales y tienen que tener la misma polaridad, ¿correcto? Más menos, más menos. No le van a cambiar a menos más, como en el caso del modo diferencial. El modo diferencial es diferente. Colocando esta tensión, vamos a medir cuál es el valor máximo que podemos colocar a este transistor y el mínimo de esta señal. Aquí tenemos nosotros el voltaje de compuerta a fuente. De compuerta a fuente. Y este otro también de compuerta a fuente. Como los dos transistores son idénticos, o sea, este lado izquierdo del lado derecho deben ser iguales, la misma resistencia, todo, ¿no? Entonces el transistor también tienen las mismas características, por lo tanto, los BGS tienen que ser iguales también, ¿ya? No ponemos BGS1, BGS2, sino
PGs en general. Entonces, para poder medir el valor máximo del modo común, necesito saber yo que, acá está faltando, este transistor es de tipo canal N, igualmente, canal N. Necesito yo saber qué tipo de transistor es este, o sea, qué parámetros tiene. Es decir, cuánto de KN tiene, o sea, ¿cómo se llama? La transconductancia. ¿Qué ancho del canal? ¿Qué valor de canal? ¿Qué valor, qué longitud de canal? ¿Qué voltaje de umbral? ¿A qué voltaje de umbral es? ¿Cuál es el valor del voltaje de umbral? ¿Correcto? Entonces, nosotros habíamos dicho de que usemos el transistor del ORCAD, que es el transistor M-brick N, ¿no? M, y es el que van a usar para el siguiente laboratorio. No vamos a usar un laboratorio, un MOSFET de un fabricante específico, no. Este es un MOSFET genérico. Entonces, este M-brick N, ¿cuáles son estos valores de parámetros que tiene? Eso tengo que averiguar. ¿Ya? Este ya tiene estos parámetros, pero tengo que averiguar. ¿Qué otra cosa? Su característica estática de este amplificador, de este transistor. También necesito saber para poder ver dónde está trabajando, ¿no es cierto? Vean, si acá tenemos 1 miliamperio y las tensiones son iguales en modo común, por lo tanto aquí vamos a tener una corriente circulando de 0.5 miliamperios. Y por aquí los otros 0.5 miliamperios, ¿no es cierto? Eso es lo que nos indica la fuente de corriente. Entonces, a través del transistor debe circular 0.5 miliamperios. ¿Cuánto de compuerta BGS debo colocar? O sea, ¿cuánto de tensión debo colocar en BGS? Todavía no en modo común, sino en BGS. Para que mi transistor circule, para que en mi transistor circule 0.5 miliamperios. Esa es la característica estática. ¿Ya? Eso tenemos que averiguar. Y esa característica estática va a depender de estos parámetros, de Kn, de omega n, LO, BTO, todo. Voy a colocar aquí la corriente. ¿Cómo es que depende la corriente del transistor de estos parámetros? Ya lo hemos visto en teoría eso, ¿no? Pero lo voy a volver a colocar acá. La corriente del drenador de un MOSFET es igual a un medio Kn' omega L multiplicado por BGS menos el BTO o BT0 al cuadrado, y acá ha multiplicado todo esto por 1 más el lambda n, este es un caso, este es un de canal n, multiplicado por el BDS. De esa manera se calcula la corriente en un MOSFET. ¿Ya? Ya conocemos, Kn es la transconductancia del transistor, omega es la ancho, L es la longitud, BGS es la tensión que hay que colocar para que haya corriente, BTO es el voltaje de umbral, lambda es la modulación del canal, es coeficiente de modulación del canal,
y ese es el voltaje entre drenador y fuente. Aquí, si no nos dan estos valores, entonces hay que asumir ciertos valores, normalmente ya es por default. Entonces, veamos estos parámetros, qué valores tiene el circuito, ¿qué se llama? El transistor, qué valores tiene. Vamos a ver el manual. Aquí está. En el manual del ORCAD van a tener ustedes los parámetros, los parámetros con sus valores. Aquí está, ¿no? Aquí está. Estos son los parámetros, lo que ven ustedes aquí son los parámetros, su nombre, o sea, la descripción de qué se refiere, las unidades y qué valor toma por default. Entonces, eso tenemos que verificar de nuestro transistor. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar esos 4 parámetros, ya les dije, 5, ¿no? WD, BTO, el KN y el lambda. Los 5 parámetros hay que buscar, porque la corriente depende de esos 5 parámetros. Vamos a ver qué valores toma. Acá está capacitancia, etcétera, etcétera. Está descrito qué cosas son. Acá está. La longitud del canal está en metros, ¿no? Y su valor por default DEFL. No nos interesa qué significa DEFL, no vamos a averiguar. Otro parámetro. Aquí está, el otro. El canal W, canal ancho del canal, está en metros, unidad, y el valor es de EFB doble, ¿correcto? Entonces, lo que hay ahí dividido entre, o sea, omega dividido entre L, les va a dar 1, porque tienen el mismo valor, ¿correcto? 1. Otro valor. Ahí está. Coeficiente de transconductancia, KP. Eso sí, anótenlo. Porque tiene un valor por default que es 20 microsegundos. 20 microsegundos. Aquí. 20 microsegundos. ¿Qué? 20 microsegundos. No, ¿qué estoy hablando? 20 amperios por voltio al cuadrado. Esta es su unidad. ¿Ya? Tenemos cuántos valores? Tres valores. Falta el BTO y el lambda. Aquí está el lambda. Es la modulación de la longitud del canal. El lambda. Modulación de la longitud del canal. Está en voltios a la -1 y es 0. ¿Eh? Entonces, es el valor por default, ¿no? 0. No hay problema, eso se va a anular toda esa parte. Y el último es el BTO. Vamos a buscar el BTO. Ahí está. El BTO es el voltaje de umbral a polarización 0. Está en voltios y es 0. ¿Ya? Esos son los valores por default de nuestro transistor. Voy a abrir el ORCAD para ver qué valores tiene, o sea, si estos parámetros están especificados en el modelo. Vamos a generar aquí un proyecto nuevo. Le vamos a poner amplificador diferencial. AmplifDiff, ya está. AmplifDiff. El nombre es un nombre del proyecto, ¿no? Creamos uno en blanco. Para los que no saben, vayan siguiendo esta secuencia. Es todo. Se crea el proyecto y abre una página en blanco. ¿Ya?
Este Start Page lo pueden cerrar porque anda molestando. Listo. Acá está nuestro proyecto y genera una página en blanco. ¿Ok? Vamos a estirarlo un poco esto. Ya. Ahora vamos a a la biblioteca, ¿no? A la librería. En la librería hemos dicho que vamos a utilizar estas tres librerías nada más, la Breakout, la Eval y la Source. ¿Ya? Nada más. En la Breakout busquen el MOSFET. Aquí está. Tienen varios MOSFET. MOSFET Brick N, este es de 4 terminales. Usamos este ya para... Es lo mismo, es igual. El de 3 terminales, para no estar cableando ese cuarto terminal. Ese es nuestro transistor, es el MOSFET que vamos a utilizar para medir esos parámetros de modo común, modo diferencial. Necesitamos saber sus parámetros. Le dan clic derecho, lo marcan, clic derecho, y acá está, el modelo SPICE. Ahí deben estar especificados los parámetros, esos 5 o 6 parámetros que nosotros hemos tomado como valores. ¿Ve? Y acá no hay ninguno especificado, está vacío. Eso significa que todos los valores son por default, ¿correctos? Cuando no especifican, es por default. Entonces ya tenemos los valores de este transistor. Lo dejamos ahí, no hay que tocarlo porque no tenemos, no hay que modificar, porque en el laboratorio no nos dicen modifiquen el ancho, o calculen el ancho, no hay nada. Solamente midan el modo común y el modo diferencial. Nada más. Ahí tenemos, vamos a ver sus características estáticas. Para ver, vamos a source, y buscamos las fuentes de continua. Aquí está. Sacamos dos fuentes de continua, uno para el BDC y el otro para la compuerta. Lo cableamos. Colocamos la referencia de tierra. ¿Okay? Listo. Y ahora vamos a analizar su característica estática. Entonces generamos una simulación sin 1. Sin 1, le pongo sin 1. Es nombre nada más. Genera una simulación. Ahí está. En la simulación que vamos a hacer es de tipo paramétrica. Entonces usamos el DC Sweep como primer parámetro. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Pero vamos, aquí lo estoy repitiendo. P1, el primer parámetro, el eje Y. Va a iniciar en 0 voltios, va a terminar en 50 voltios. Ahora, ¿por qué 0? ¿Por qué 50? ¿De dónde yo sé? Estoy adivinando. Mire, como este es un transistor de baja potencia, no es de potencia, es de baja señal, los valores del BDS normalmente están en 20, 30, 40, 50 voltios. Máximo 100 voltios será, ¿no? Entonces, por ese motivo coloco un 50 voltios. No va a haber más. Un incremento de 1 voltio que haya. Y como secundario, esa es nuestra compuerta, VGS. Y el nombre es B2. Aquí voy a iniciar en 0. Voy a terminar en 10 voltios. O 15, ¿eh? 15 voltios. Es normalmente para disparar una compuerta. Varía en esos rangos de 0 a 15. Y con un incremento, digamos, de 5. 3 gráficas voy a obtener ahí. Eso es todo. Y lo simulamos.
Ahí está. Vean el eje Y, el eje X, ¿no? El horizontal está de 0 a 50 voltios. Ese es el BDS. Ahora voy a colocar un medidor de corriente acá para que lo que nosotros requerimos es la corriente en función del voltaje, del BDS. Ya lo he medido. Ahí están las tres curvas. Para 4 sería, ¿no? Para 0, en corte, para 5, para 10 y para 15 voltios. Entonces, y esta es, en la parte izquierda, ven, la corriente que nos produce ese MOSFET para esos valores. Por ejemplo, para 10 voltios nos está produciendo 1 miliamperio. ¿Ya? Entonces, fíjese, lo que nosotros necesitamos en el circuito, hemos visto que necesitamos una fuente de corriente de 1 miliamperio, ¿no es cierto? Ya. Aquí está otra vez nuestro circuito. Mire, la fuente de corriente es de 1 miliamperio, pero a través del transistor debe circular solo 0.5 miliamperios. Entonces yo requiero cuánto BGS hay que colocar para que circule 0.5 miliamperios. Eso es lo que voy a calcular. ¿Cuánto BGS voy a colocar para que circule 0.5 miliamperios a través de del transistor? Entonces, de acuerdo a esta fórmula que tenemos de la corriente, vamos a colocar, ya, vamos a ver. Para empezar, el lambda era 0. Este es 0. Es el coeficiente, ¿no es cierto? El BTO, 0. Y el KN, este KN' era 20 amperios por voltio cuadrado. 20 microamperios por voltio al cuadrado. Entonces, reemplazando todos estos valores, voy a tener el BGS necesario, colocar el BGS necesario aquí, el voltaje, averiguar, ¿no? ¿Qué voltaje para obtener 0,5 miliamperios? A ver, despeje. Todo esto se va, este se va, y tenemos que es, y este sería el cuadrado, sería BGS, va a ser igual a la raíz cuadrada de ID sobre todo esto, ¿no es cierto? Nada más. 1/2 KN' por omega sobre L. Ese es el voltaje que yo necesito. Ya saben que el omega L era de FL, no sé qué valor tenía, y el mismo valor tenía el L, ¿no es cierto? Entonces, esta relación es 1 para nuestro caso. Entonces, acá ya no hay necesidad de tomar en cuenta esto de acá, y tenemos lo siguiente. Raíz cuadrada, ¿cuánta corriente necesitamos? 0.5 mili, dividido entre KN era 20 micro, entre 2, simplemente 10 micro. Y esto nos da, dividan, saquen este valor, a ver, PGS. 7.07 voltios, ingeniero. Correcto, 707, ¿ya? Voltios. Entonces necesitamos un BGS para ese transistor, necesitamos un BGS de 7.07 para que circule a través de ese transistor una corriente de 0.5 miliamperios. Vamos a ver. Entonces, vamos a probarlo acá, que si es correcto eso que hemos dicho, ¿no? Entonces, acá coloco 7.07, lo que hemos calculado. Esto que siga variando, porque nos va a dar la curva para 7.07
BGS es 7.07, nada más. Y voy a modificar, ya no voy a hacer paramétrico, sino solamente que se varíe el BDS, el B1. Y el B2 ya no necesito variar porque ya le he puesto valor, ¿no? De 7.07. Entonces nos va a producir una sola curva ahí. A ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces aquí ven la curva para 7.07 y se observan en la parte de aquí, tienen ustedes la corriente que está produciendo, que es 0.5 miliamperios. ¿Se dan cuenta? O sea, este transistor está de acuerdo a los parámetros que hemos encontrado. Está funcionando tal como, tal como indican sus parámetros. ¿Cuánto voltaje en BDS tenemos en saturación? Es este punto. Que es 7.07 también. En 7.07 se satura el transistor. O sea, en BDS, este es BDS, 7.07, BGS es 7.07 también, obtenemos la saturación del transistor, ¿ya? En BDS. Eso acuérdense, si cambiamos los parámetros de este transistor, todo esto va a cambiar, ¿eh? Cuidado. Esto puede ser, este va a ser otro, todo. Para esos parámetros que hemos visto como default, es esta curva. Entonces, no hay que cambiar todo. Eso vamos a verlo después, cómo cambiar, ¿ya? Veamos, midamos el modo común para este circuito. Ya, hasta ahí todo bien, 7.07. Ahora, el modo común, antes de eso, vamos al circuito. Voy a hacer lo siguiente para encontrar el modo común. Ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Este circuito está formado por dos partes idénticas, ¿no es cierto? La parte de la derecha es igual a la parte de la izquierda. Por lo tanto, yo puedo solamente analizar para la mitad. No es necesario analizar en los dos, porque lo que ocurre en la izquierda va a ocurrir en la derecha. Es idéntico. Entonces voy a colocar aquí mi transistor, el de la izquierda. Aquí coloco mi resistencia, que es de 10K. No tengo por qué variar nada, ¿no? Acá viene la fuente más VDD. Ah, esta era 10, ¿no? Me parece, más 10 voltios. Más 10 voltios. Luego aquí viene mi fuente de corriente. Y esta fuente va a menos 10, es el BS, que es menos 10 voltios, ¿no? Y esta fuente de corriente sería de 0.5 miliamperios, porque así va a trabajar. Y aquí viene el BCM. Estamos midiendo el BCM. Modo común. ¿Cuánto de tensión voy a poner? Es lo mismo. Este circuito es equivalente porque es idéntico lo que pasa a la izquierda, lo que pasa a la derecha. Entonces, puedo reemplazar por este circuito. Este es mi voltaje BGS. Este punto hasta este punto. ¿Ya? BGS. BCM está acá y acá viene la tensión. Listo. ¿Qué dice la teoría? La teoría indica que el BCM es máximo cuando, cuando
cuando el transistor entra al punto de quiebre de saturación. Este transistor entra al punto de quiebre de saturación. Miren, vamos a nuestro circuito. El punto de quiebre de saturación es este. Entonces, cuando estamos en este punto, cuando setemos al transistor en este punto, vamos a obtener el voltaje de modo común máximo. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos, ese sería, aquí en este punto sería el voltaje en modo común máximo. ¿Cómo encuentro ese voltaje? A ver. VGS ya sabemos que es igual a, hemos quedado 7.07 voltios, ¿no es cierto? Si ponen ustedes otro VGS, acá vamos a tener una corriente diferente a 0.5 miliamperios. ¿Sí o no? Claro. A ver, si quieren hacemos la prueba. Miren, con 7.07 estamos haciendo pasar 0.5 miliamperios en el transistor. Si yo le coloco aquí, por ejemplo, ¿cuánto? 5 voltios. 5 voltios. Va a salir otra corriente, ¿no es cierto? ¿Ve? Tenemos una corriente de saturación de 250 miliamperios. 0.25 miliamperios. 250 microamperios, ¿correcto? Entonces, no puedo yo modificar este 7.07. 7.07. Esa es la única tensión que me produce 0.5 miliamperios. Fíjense dónde está otra. Aquí estamos. Entonces, acá en VGS, entre este punto y este punto, tengo que colocar 707. No puedo modificar ese valor. Si bajo, por el transistor va a circular 0.25 miliamperios, lo que se contradice a esta fuente de corriente, porque esta fuente de corriente le está obligando a ese transistor a circular 0.5 miliamperios. ¿Ya? Entonces acá tenemos 7.07. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto de voltaje debemos colocar para que el transistor no sature? Acá, ese es el punto máximo del modo común. A ver, ¿cómo pueden calcular eso? ¿Cómo podríamos calcular? Entonces, en la teoría, a ver, no recuerdo bien cómo está la fórmula de la teoría. ¿Dónde está la...? Según... Tiene su fórmula. El voltaje en modo común máximo. Aquí está. Dice el voltaje en modo común máximo es igual al VT, que para nosotros es el VTO, menos I medios por RD más el VDD. ¿Es cierto? Eso se ha encontrado. Y eso corresponde
BTO es 0. Acá 0.5. A ver, calculen pues. ¿Cuánto da eso? Porque todos tenemos, ¿eh? Ya pues 0.5 mili por 10K sería 5, ¿no? Entre 2, 2.5. Y BDD es 10. A ver, saquen cuánto sale eso. Creo que estoy mal. 5 voltios. 5 voltios. Está bien. Según la teoría, dice que nosotros necesitamos 5 voltios ahí para que el modo común sea, perdón, en modo común debemos tener 5 voltios para en el valor máximo, ¿no? De modo común, 5 voltios. Vamos a ver, ahora entonces vamos a generar otra página aquí para ver para medir ese valor. O sea, aquí en Schematic, clic derecho y nueva página. Y para no estar creando a cada rato, para que crea la página 2, van a la página 2 y ahí está vacío. O sea, ahí vamos a armar nuestro circuito diferencial que vendría a ser el MOSFET breakout, de 3 terminales. Y luego tenemos la resistencia, ahí mismo busquen R-brick, ahí está la resistencia, que va a estar control R para voltearlo. Esa es la carga. Después, ¿qué más necesitamos? La fuente de corriente. La fuente de corriente en source. Ahí busquen una fuente de corriente IDC, de continua tiene que ser. Ahí está la fuente de corriente que va a venir acá, esa es su polarización. Y el modo común, que vamos a colocar como una fuente continua. Entonces aquí BDC, ¿no es cierto? Buscamos BDC, acá está. Ese va a ser nuestro modo común. Listo. Ahora las fuentes de tensión positiva. Aquí, ¿no es cierto? Negativa. Y aquí la positiva. Ya, lo ponemos así. Tierra. ¿Dónde está tierra? Derecho. ¿De dónde ha salido? No lo puedo cerrar. Ya, a ver si da. Eso es. La tierra, ¿dónde está la tierra? Aquí está. Siempre usen la tierra cero, les dije, esa. La que tiene un cerito. Común, común, común. Cableamos. Este es nuestro modo común. Listo. Las fuentes 10 voltios. Este sería menos 10 voltios. La resistencia 10K. El MOSFET no lo tocamos con los parámetros y aquí vamos a colocar la tensión en modo común. ¿Ya? Entonces, si colocamos 5, dice la teoría que debemos tener el máximo en modo común. Vamos a colocar 5.
5. Es el valor máximo en modo común. Calculado teóricamente, ¿correcto? 5 voltios. Ahora, para ver dónde está trabajando este transistor, vamos a medir, o primero simulemos. Esta simulación tiene que ser en el tiempo, ¿no es cierto? Porque vamos a medir voltajes. Entonces vamos a generar una nueva simulación. Le ponen SIM2. Vean acá en la parte izquierda, aparece SIM2. Es la simulación actual, la que vamos a trabajar. Va a estar en el dominio del tiempo, solamente hay que colocar cuánto tiempo vamos a simular. Colocaremos, ¿cuánto? Pues 2000. ¿Qué más? Nada más simulamos. Vamos a ver si esto lo hubiéramos cerrado. Ya está simulado, está en la parte, acá en la parte de abajo, 2 milisegundos. Ahora, ¿qué señales vamos a observar? Vamos a colocar aquí. Vamos a medir BGS. Aquí está. BGS. BGS. ¿Qué es esto? 0 punto y algo está mal. BG está bien, ¿no? Ah, ¿qué está faltando, ¿Alguien? Poner el valor a la fuente de corriente. Vale. Ahí te está siguiendo. ¿Su nombre, señor? Reynoso Max. Ah, ya, lo voy a tener en cuenta. 0.5 mil. Esas intervenciones son calificadas, ya saben, ¿ah? A es el que participa, interviene, pregunta, etc. B es el que a veces sí, a veces no. C es el callado, pues el que nada, no dice nada, ese C. Y eso está en la nota final de ¿qué se llama? Le he puesto hay una nota que les ayuda para asistencia. Bueno, 0.5 mili. Amigo Reynoso, mira, 0.5 mili. Ahora sí, vamos a simular para 5 voltios. Ese no es. Estamos simulando en el tiempo. Ese es. Sino que como hay dos simulaciones, primero simula uno, después no sé cómo es. Habría que cerrar el otro. Bueno, acá está. Esta tensión es la BGS. Vamos a medirla. Aquí con este tubo. Miren, acá está en la parte derecha, abajo. ¿Cuánto mide? 7.07 voltios. ¿Ya? O sea, es correcto. Con 5 voltios tenemos 7.07 voltios. Vamos a aumentar nuestra tensión a 6 voltios. Se supone que ya no debe funcionar, porque 5 era lo máximo que podíamos tener en modo común. Vamos a ver si funciona. 6 voltios ya no debe funcionar. Bien, ahí está la tensión BGS. Medimos. ¿Cuánto mide? 7.14. ¿Correcto? Está en error. ¿Qué significa 7.14? Que ya no estás en la zona de saturación, que ya está en la zona lineal, en otra zona de trabajo el transistor. Vamos a ver al revés. Con 5 hemos obtenido 707, 4 voltios. Significa que está dentro del rango, porque 5 era lo máximo. Ahí está la tensión BGS. Lo medimos. Tensión 7.07. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el circuito? Vamos a ver la otra, en la página 1.
la simulación 1 que tenemos. Lo vamos a simular nuevamente. Está con 707 para obtener la curva. Seguro que la corriente se ha ido. Hay que colocar una corriente. Ya. Y obtenemos esa curva. ¿No es cierto? Miren, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros hemos colocado 7.07 voltios y hemos obtenido 500 miliamperios. Es decir, estamos en este punto, estamos en este punto, estamos en este punto. En cualquier punto de esos estamos porque tenemos 0.5 miliamperios con 7.07. ¿Correcto? Ahora vamos a chequear con 5, hemos puesto 5 voltios en modo común, 5, ¿no? Seguimos en 7.07, que es la misma curva, seguimos obteniendo los 0.5 miliamperios, pero ¿en qué valor de BDS tenemos? Eso es lo que vamos a medir. Vean. Para ver en qué punto estamos, ¿no? En el otro circuito. Vamos a medir el BDS, estos dos puntos de acá, para los 4 voltios que nos ha botado 7.07. La simulación es la 2. Ya. Simulamos. Ya, ese es nuestro BGS. Ahora, BGS está bien, ¿no es cierto? Vamos a verificar nuevamente. Está en 7.07. 707, correcto. Ahora voy a medir el BDS con el medidor diferencial. BDS es el rojo. Voy a ver dónde está el BDS. Ahí está. El rojo es el de arriba y el verde es el de abajo. Entonces voy a medir esos dos valores con este tubo. Entonces, el verde está en 7.0, acá en la parte de abajo. El verde está en 707, es el BGS. Y el rojo es el BDS, está en 8 voltios. 8 voltios. ¿Ya? Mire, memoricen eso. Voy a poner otro valor. Vamos a poner 2 voltios. Y simulamos lo mismo. Medimos. BGS 7.07. No varía porque debemos trabajar con ese BGS. Está saturado el transistor, ¿correcto? Es correcto, ¿no? Ya les dije, varían ese BGS, ya no va a conducir 0.5 miliamperios. Entonces, no va a concordar con la fuente de corriente que le está diciendo al transistor, usted tiene que trabajar a 0.5 miliamperios, ¿no es cierto? Eso le está imponiendo esa fuente de corriente. Entonces, el BGS tiene que ser 7.07. Aquí está correcto. Y el BDS ha aumentado de 8, ¿no?, que teníamos antes, a 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos yéndonos para la derecha, Vamos a poner otra tensión BCM que esté dentro de la región, por ejemplo, 0. Ahí está, medimos. BGS, entonces el verdecito, 707, ¿ve? Perfecto. Y el BDS, y hasta en 12, se está yendo para la derecha, 12 voltios, con 0 de modo común. Y así puedo ir colocando aquí hasta que nos dé el voltaje en modo común mínimo, ¿correcto? El voltaje en modo común mínimo, según el cálculo, ¿a qué sería igual? Según la teoría. Es menos BSS, más el voltaje
de la fuente, más el VT que es 0, más VOB que vendría a ser el VGS, nada más. Todo tenemos menos el voltaje de la fuente. ¿Ya? El voltaje de la fuente. Ese voltaje de la fuente me parece, a ver, vamos a verificar, porque mire, si yo continúo bajando esta tensión, por ejemplo, a menos 2 voltios, sigue funcionando. Vamos a medir. 707, pero el BDS está en 14. En otras palabras, lo que yo tengo, vamos a la página 1 de este circuito. Creo que no es necesario, ¿no? Hacer esto, pero bueno. Lo simulo otra vez. Ya. Y voy a colocar mi corriente. O sea, es mi ¿no? Mi curva característica. Es esa. Para BGS 7.07. Está botando 12 voltios más o menos, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos por aquí. En 12 voltios ha botado, estamos por aquí. Conforme aumentamos, vamos disminuyendo BCM, se va moviendo nuestro punto de trabajo a la derecha. Entonces, este era el mínimo punto, ¿no es cierto? El máximo punto, perdón, este es el máximo. El mínimo punto nos vamos a mover a la derecha, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde nos vamos a mover? Eso hay que encontrar. No pueden moverse infinitamente a la derecha, ¿no es cierto? Va a haber un punto donde indique, hasta acá no va a trabajar el modo común. Entonces, la región de trabajo del amplificador diferencial va a ser esa. Desde este punto hasta este punto, en modo común, puede trabajar. Eso es lo que hay que encontrar. Entonces, según la teoría, esa tensión, ese voltaje mínimo es igual, a ver, calcúlenlo, dice menos BSS, o sea, menos 10, ¿no? Más el voltaje de colector fuente, o sea, no del colector, sino de la fuente de corriente, viene a ser el voltaje del transistor saturado. Porque esa fuente de corriente es un transistor, ¿no es cierto? Acá estamos poniendo fuente de corriente, pero cuando ustedes quieran hacer una fuente de corriente, es un transistor. Y si vamos a usar el mismo transistor, supongamos el mismo transistor, entonces la fuente de corriente va a saturar en 7.07 también. Entonces pongan ahí 7.07. Más BT es 0, ¿no? 0. Y el BOB es el BGS. BGS es 7... ya, el BOB es 7.07. El BGS es 7.07. Entonces el BCS debe estar con el signo negativo, cambiado. Entonces, teóricamente, se anulan esos dos, teóricamente debe llegar hasta menos 10 voltios el modo común. No, bueno, ¿dónde está? Hasta menos 10 voltios. Para este modelo, para este circuito. Y vamos a ver, y se va a trasladar, nada más, ¿no? Hay que, ya. Nos hemos olvidado Hay que poner las medidas, sí, ingeniero, para ver qué vamos a hallar. No. Aparte de eso, ¿no? Aparte de eso, acá es SIM 1, dice. Yo creo que acá hay que cambiar a SIM 2. Claro, al 2. Sí. Y ya después le ponemos. Primero que salga
la pantallita. Ahí está. Y ya están las medidas, creo. A ver, vamos a ver. Ahí están las medidas. Se graba en Sim 2. Ahora miramos en qué punto de trabajo se encuentra. Vean el verdecito, 7.07. ¿Se da cuenta? Está saturado, o sea, está trabajando perfectamente. Y se ha trasladado hasta 22 voltios. Entonces, el BDS, ¿no? 22 voltios. Hasta ese punto, no sé si podemos visualizar otra, tendríamos, bueno, hasta ese punto corresponde el modo común de menos 10 hasta 5, ¿no? 5 voltios. De más 5 hasta menos 10, usted puede utilizar el amplificador en modo común. Ese es el valor máximo y mínimo. Si sale de esos valores, lo satura el transistor de la fuente de corriente, o perdón, lo saca de saturación, o bien lo saca de saturación el otro transistor, ¿no? Y ya no va a trabajar. Porque el requisito para que trabajen estas fuentes de corriente y el modo diferencial, el transistor en modo diferencial, es que deben estar saturados. Y ahorita están trabajando entre esos rangos, están trabajando en modo saturado. Ya, eso sería entonces el modo común y el máximo, el modo común y el modo diferencial. Y el modo común, ¿no? Y el modo diferencial es más sencillo. Vamos a ver. Para modo diferencial lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a borrar esta entrada. Voy a borrar, usted ve, bueno, eso continúa. Aquí borro. Y acá voy a colocar un voltaje diferencial. Este sería B y D, ¿no? B y D sobre 2, positivo. Y aquí colocamos la otra señal, de modo diferencial, menos B y D es negativo. Negativo. Menos B y D, medios. ¿Por qué colocamos acá positivo, acá negativo o al revés? No. El positivo en el izquierdo, ¿no? El positivo nos va a, como este es un transistor en fuente común, colocando un positivo acá, la salida B01 va a ser negativa. Aquí está. Colocando una tensión negativa acá, o sea, lo invierte, pues, ¿no? Es un amplificador inversor. La salida del B02 va a ser positiva. ¿Ya? Si invierte en la señal, va a funcionar también, solo que esta polarización del B0D va a cambiar. Nada más, pero funciona. ¿Ya? Entonces se coloca de esa manera. Colocamos, ahora, ¿cuánto de modo diferencial debemos colocar? Según la teoría, voltaje en modo diferencial máximo es igual menos, creo que era, no, está bien, más raíz de 2 por el VOB. Eso revisan en su teoría. Y el voltaje en modo diferencial mínimo, según en teoría, ¿no? Es menos raíz de 2 por VOB. ¿Ya? Como VOB es la diferencia de VGS menos el VTO, y el VTO es 0, entonces esto sería simplemente el VGS. VGS. Que lo tenemos ya en 7.07. Ya está calculado, ¿no es cierto? Entonces, nuestro modo diferencial debe trabajar desde, calculen raíz de 2 por 7.07, ¿cuánto da? 9,99, ingeniero, prácticamente 10. 10, desde menos 10 voltios hasta 10 voltios. ¿Ya? De menos 10 a 10 va a trabajar
en el modo diferencial. ¿Listo? Entonces, ¿cómo comprobamos eso en el laboratorio, mejor aquí mismo? ¿Cómo se comprueba cuando colocamos esta señal? Cuando colocamos esta señal, vean, vamos a utilizar. Cuando colocamos este modo diferencial, ¿qué es lo que provocamos al amplificador? Un desbalanceo, ¿no es cierto? Es lo que hemos dicho. Estamos quitando el modo común y ahora estamos colocando el modo diferencial y vamos a producir un desbalanceo. ¿Qué significa un desbalanceo? Que la corriente por aquí va a incrementarse, mientras que la corriente por aquí desciende. Porque es negativo acá. ¿Ya? Cuanto más tensión le coloque en el BGS, aumenta la corriente aquí, en este punto, y en este punto tiene que descender. ¿Por qué? Porque a través de, esta es una fuente de corriente constante, no puede ir corriente por acá, este es 1 miliamperio y punto. Entonces, toda la corriente que crece en el izquierdo va a aumentar en el derecho, o al revés. Si esto disminuye, el otro tiene que crecer. Entonces, generamos un desbalanceo con la tensión diferencial, pero en la misma proporción. Si aumenta 1 miliamperio, acá debe disminuir 1 miliamperio, y así, ¿correcto? Ahora, ¿hasta cuánto podemos aumentar esa corriente y hasta cuánto podemos disminuir? Eso lo va a determinar esta fuente de corriente. No podemos tener corriente mayor a 1 miliamperio en cada transistor. ¿Está bien? Entonces, cuando coloquemos menos 10 voltios en el transistor, debemos tener 1 miliamperio circulando a través del transistor. Eso es lo que nos indica el máximo modo diferencial. Vamos a verificar. Nada más es eso. Vean. Vamos al circuito, a este. Y aquí vamos a colocar, ya no ¿no es cierto? ¿Cuánto era lo que teníamos que colocar? 10, pues, ¿no? 10. Justo este valor, ¿ya? Vean, vamos a colocar 10, primero positivo. Es el modo diferencial, ¿no? El máximo de modo diferencial. No, sería pues 5, ¿no? No, 10 está bien. 10. Modo diferencial. No es modo diferencial. A pesar de que el modo diferencial entre 2 indica ahí. A ver, vamos a ver. Ya, con este valor estaríamos en el extremo, trabajando en el extremo. Vamos a verificar eso en la página 1. Fíjense. Aquí. Vamos a colocar BGS 10 voltios. Con eso debemos producir una corriente acá de 1 miliamperio. Simulación 1. Según la teoría. Colocamos la fuente, otra vez la fuente de corriente que se nos va. Y debe ser 1 miliamperio. Ahí está. 1 miliamperio con 10 voltios. Es lo que hemos calculado. ¿Qué pasa si nosotros colocamos, por ejemplo, 15 voltios? Vamos a producir no 1 miliamperio, ¿no es cierto? Vamos a producir una corriente mayor. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ahí está, una corriente de 2.2 miliamperios. ¿Ve? Con el único BGS que podemos producir 1 miliamperio, con el único valor, es con el calculado, que es 10 voltios. Y ese sería el máximo voltaje en modo diferencial. Ahí está, estamos produciendo 1 miliamperio por ese transistor.
Eso significa, creo que está claro, ¿no? Eso significa que a través de este transistor, lo máximo que vamos a hacer circular, esta corriente es 1 mA. ¿Eso qué significa? Que aquí vamos a tener una corriente de 0. Ingeniero, disculpe, Sí. pero ¿por qué ponen la fuente B y D sobre 2? ¿No sería 5 ahí teóricamente? A ver. Eso es lo que estoy también. Aquí vemos PID sobre 2, ¿no es cierto? El que sabe qué sucede, nosotros estamos analizando la mitad nada más, ¿ya? Lo que nosotros aquí hemos obtenido es el BID, no el BID sobre 2. Y este Si fuera BID, así, ingeniero, pondríamos una fuente de 20 si estuviéramos graficando todo entonces. mm, en el BG1 tendríamos que poner una fuente de 20, No, pero imaginemos que se grafica pues todo, entonces solamente... claro, correcto, dos. correcto. Ay, ay, ay. No, los 10 van a poner, porque sabe que, mire. Esta tensión que se va a colocar acá es B y D, no es esta B y D medios. Mire. Vamos a colocar aquí. Esto lo voy a traer para acá. Ahí debe ir el B y D. Esto era con respecto a tierra. B y D medios. Y este era con respecto a tierra. Menos B y D medios. ¿Correcto? Entonces, esta tensión sería BI de medios menos BI de medios, el BI de. Eso es lo que va ahí, ¿ya? Entonces, mire, como estamos analizando solo la mitad, por eso es que estamos colocando la mitad también. O sea, la tensión también, la tensión mitad también, ¿no? ¿Correcto? Es lo que dice usted. Cuando coloquemos los dos, vamos a tener que colocar ahí 20 para que se repartan las dos corrientes. O sea, de alguna manera, esos 20 va a trabajar para los dos transistores y va a proporcionar 1 mA para uno y para el otro 0. Hay que hacer la simulación y ver si es correcto, pero debe ser porque B y D medios es con respecto a tierra y el otro B y D es la relación, es la diferencia de B y D medios menos el otro, es la diferencia de las dos entradas, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. O sea, cuando hagamos la simulación acá, B y D, ahí hay que colocar 10 voltios y debe proporcionarles 1 mA para un lado y el otro. Si coloca usted 10 voltios, ¿no? 10 voltios, ¿sí? Pues ese sería el máximo. Menos 10 te daría al revés, ¿no es cierto? La corriente en M2, 1 y en M1, 0. Ese sería el valor máximo y mínimo, porque está produciendo 1 mA por cada transistor, y eso es lo máximo que debemos tener en modo diferencial. ¿Listo? Ahora, ahí no queda esta situación. Vean, nosotros teníamos esta gráfica en la teoría, habíamos tenido una gráfica de este tipo. Acá era 0, vamos a poner 0.5, ¿se acuerdan, no? Y venía por acá, pasaba por acá y se saturaba por este lado. Y el otro venía por acá, pasaba por 0.5 y se saturaba por el otro lado. ¿Está bien? Este valor, y este es el BDS, máximo, mínimo, este sería menos, ¿qué se llama? Raíz de 2 por B o B. Es el mínimo valor de modo diferencial. Y este es el máximo valor de modo diferencial, B o B. Que sería para nuestro caso menos 10 y acá sería
más 10 voltios, ¿no? No podemos aplicar esa entrada en modo... Es cierto que va a funcionar nuestro amplificador, porque acá bien claro hemos encontrado el mínimo modo diferencial y el máximo modo diferencial. Va a funcionar, ahí están las curvas, ¿ya? Pero ¿en qué hemos quedado? Que si este amplificador solo debe trabajar en la zona lineal, y la zona lineal, o sea, para linealizar la señal, es solamente trabaja en este punto. Ahí es lineal. Por lo tanto, el BDS máximo y mínimo serían estos valores. Para que se cumpla esto, dice, ¿cuál es la condición? B y D sobre 2 debe ser mucho menor al B o B. Eso vean en la ecuación. En la ecuación, cuando hemos hecho esto, se ha reducido a una zona lineal. ¿Se acuerdan? Ese sería. Entonces, vean, el B o B ahorita, ¿en qué está? En 7.07. Y el B y D medios sería, o sea, para que trabaje esto, estos son valores extremos, ¿no? Ese es de gran señal que hemos hablado. Pero para que funcione en la zona lineal, esto debe ser, este B y D medios debe ser mucho menor a 7.07. ¿Y cuánto lo hacemos menor? Por ejemplo, 100 veces. Entonces, esto está en voltios. ¿Cuánto nos daría? 70 milivoltios, ¿no? No, menos, 7 milivoltios. Entonces, B y D aproximadamente debería funcionar para que esto se cumpla de unos 7 milivoltios por 2, 14, ¿no? 14 milivoltios a menos 14 milivoltios. Menor o igual. Para que se cumpla esta condición. Porque si no, si ustedes aplican voltajes elevados, vean, van a trabajar en la zona no lineal. Y en esa zona no lineal, el amplificador no, o sea, las ecuaciones no están para que trabajen en esa zona. O sea, el cálculo de la ganancia en modo diferencial no les va a salir. Eso tienen que hacer estos valores extremos que hemos tomado son de toda la gama, digamos, ¿no? Pero la gama es no lineal. Y nosotros solo seleccionamos la parte lineal. Para eso hacemos que sea mucho menor al D o B. Como el B o B, BT00, entonces D o B es 707. Mucho menor, háganlo 100 veces. Conforme lo hagan más pequeño, es más lineal el sistema. Pero pueden hacerlo 10 veces menor, o sea, 70 milivoltios, digamos. Puede funcionar, pero pueden estar tomando zonas no lineales en el circuito y los resultados no les van a salir como el calculado. La simulación no va a ser como lo calculado. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Entonces, yo creo que 100 veces es correcto. Mucho menor dice, no dice cuántas veces. Mucho menor es 10 veces, mucho menor es 100 veces, mucho menor es 1000 veces, ¿correcto? Entonces, pongamos unos 100 veces para entrar a la zona lineal y no cometer errores. Ya está, eso sería los valores, el voltaje en modo diferencial. Ahora, esto mismo hágalo, pero con el amplificador que les he dejado ya está en el DUTEC, el amplificador diferencial. A eso mídale el modo común, en ganancia en modo común, máximo y mínimo, en modo diferencial máximo y mínimo, y la ganancia en modo diferencial. Esas 3 cosas hay que medir, lo entregan para la próxima semana, su informe. Siempre con el cálculo, o sea, vean que el cálculo coincida con lo medido. No es simplemente medir y lo que mida es poner ahí, ¿no? Siempre hagan coincidir con hagan una tablita, calculado tanto, medido tanto, calculado o simulado, ¿no? Simulado tanto. Entonces esos valores tienen que más o menos coincidir.
Ya. Preguntas. Eso sería entonces nuestro laboratorio. Ahora tienen que hacerlo ustedes, ¿no? Ya la próxima semana hablaremos de otro tipo de mediciones en el mismo amplificador diferencial. Vamos a ir avanzando así poco a poco. Capaz el BJT, ¿no? El BJT agarramos o voy a ver qué hacemos la próxima semana. Ya está la fecha de entrega también, así que todo ya tienen, ya no hay nada que hablar, pónganse a trabajar. Salvo que tengan preguntas, no sé. Ingeniero, disculpe, ¿me escucha? Ya, dígame. Estaba revisando el laboratorio 1 Ya, del circuito. ¿No? Te dice que ahí es el rango del voltaje en modo común, el rango de voltaje en modo diferencial, la ganancia del amplificador en modo diferencial. esa. Y nos da el circuito, nos da con los MOSFET P, MOSFET N también, Sí, hasta sí, un MOSFET Breakout X5. esa. Son varios MOSFET acá. Sí. Hallamos Sí. para cada uno. No, 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 no. El MOSFET es uno solo. A ver, vamos a ver. Vean. Esa parte no hemos hecho. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Cuánto tenemos? 10 20 minutos. minutos, ingeniero. Ya, está bien. Entonces tenemos tiempo. Vamos a ver esa parte. Mire, el MOSFET que van a utilizar en la, en la práctica, en la simulación, lo sacan del breakout, ¿correcto? Ese MOSFET no es de 3 patas, sino es el de 4. Ese es. Si ustedes ven los parámetros de ese MOSFET, vamos a ver. Voy a borrar esto. Si ven los parámetros del MOSFET, está vacío, ¿correcto? Es el mismo caso que hemos analizado, o sea, todos los valores son por default. Listo, hasta ahí no hay problema. Ahora, en el circuito que les he proporcionado, este MOSFET se está duplicando, o sea, es el mismo MOSFET para todo el circuito. El tipo P, aquí está, es para la carga. ¿Ya? Es el tipo P. Igual, si observan los parámetros, no debe estar vacío. Vacío. Es para, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hace esto OrCAD? Porque usted puede diseñar su propio, o encontrar sus parámetros del propio MOSFET y colocarlos ahí, ¿no es cierto? En ese cuadro vacío, ahí coloca los parámetros. Y justamente ahí en la simulación le está indicando qué parámetros hay que colocar. Me parece que el KN le está indicando, ¿no? Qué valor tiene. Después el BTO también. No recuerdo bien qué parámetros hay que colocar ahí. Son 3, me parece, 3. El BTO, el KN o el KP, ¿no? KP, BTO y... creo que esos dos nada más. Hay que cambiar. Entonces, lo que usted tiene... Sí. Ya. Lo que tenemos que hacer es incluir esos parámetros a nuestro transistor. Y ya no vas a estar analizando uno por uno, sino lo copias nada más y armas tu circuito. Eso es lo que vas a hacer. No vamos a diseñar, no vamos a calcular el ancho del canal, la longitud del canal, nada de eso, sino ya nos están dando qué tipo de MOSFET y con qué parámetros tiene. A eso hay que incluirlos a nuestro MOSFET. Haces una copia nada más, porque fíjate, mira. Vamos a ya, aquí está, ¿ve? Mire, voy a incluir un parámetro KP a este MOSFET.
No sé si tiene el valor de del MOSFET, del KP, si lo tienen ahí en la espacio, y ahí le pongo mayúscula, KP, igual, no sé cuánto dan. Vamos a poner, creo que 60, 40, 40, ingeniero. 40 Sí, micro. Y las unidades no interesan. O sea, claro, las unidades es amperios por voltio al cuadrado. No es necesario colocar 40 micro, nada más. Ahora le cambias el nombre. Este que se llame M1, digamos. Creo que he usado M1, que se llame M2. Nada más. Cambias el nombre y le colocas el parámetro. Al cerrar este cuadro, te dice grabar, graba. No hay problema porque el original no se modifica. Grabar cambios, sí. Esto lo va a grabar en el proyecto que has creado. Entonces acá le pones M2, ¿correcto? Y lo guardas. Entonces, fíjate, ya ha creado el transistor M2 con esos parámetros, ¿ya? Entonces, ya y en el circuito hay un M1, M2, M3 que son iguales, ¿no? Que tienen los mismos parámetros. Genera uno, me parece, control C, control V. A ver, ahí se ha generado otro M, el mismo nombre tiene, pero la sigla de arriba ha cambiado. Si ingresa usted a ver los parámetros, debe ser idéntico al que hemos, ahí está, con el KP40. ¿Ve? Entonces, no se preocupe de que simplemente copie, ponga los parámetros, copie y arme el circuito. Más bien ese circuito, mídale la modo común, tal como hemos hecho, ¿no? El modo común, el modo diferencial, etc. Ahora, vean cómo modifica. Vamos a borrar esto ya. Vamos a ver cómo modifica los parámetros el sistema, nuestro circuito. Vamos a colocar otra vez, ya, bueno, para 10, a ver, vamos a ver. Si simulamos con SIM1, nos da 1 miliamperio, ¿correcto? 1 miliamperio para 10. ¿Qué pasa si yo coloco el KP, modifico? Voy a editarlo. Aquí voy a cambiar tal como he hecho. Primero el nombre. El nombre siempre cámbienle M1. Para que no cualquier nombre, póngale M1 eléctrica, M1 lo que sea. Y aquí vamos a poner el parámetro KP igual a 20 microsegundos. 20 era nuestro KP. Sí, 20. Y lo guardamos como MOSFET 1, ¿no? 1. Lo va a guardar en el ahí está, le ha cambiado el nombre, M1, y está con 20 microsegundos. Si yo simulo, ya está, ese es el resultado. Si quieren, podemos volver a hacerlo, voy a cerrar. Ahí está. ¿Ha cambiado en algo? Nada. 1 miliamperio, 10 voltios, 10 VD, es el mismo. ¿Por qué razón? Porque el parámetro por default de este transistor era 20 microsegundos, ¿correcto? A ver, le voy a colocar ahora. ¿Cuánto le ponemos? Vean en la ecuación, KP es directamente proporcional a la corriente. Si nosotros le colocamos el doble, 40 micro, entonces ya no va a producir
1 miliamperio, ¿no es cierto? Si es directamente proporcional, debería estar produciendo 2 miliamperios, ¿correcto? 2 miliamperios. ¿Ve? Así es como varía los parámetros. ¿Qué otro parámetro? El BTO. Ese parámetro tienen que ingresarlo también ahí. Y el otro es el omega y el L. No sé si ese creo que no hay que tocarlo, ¿no? Todo lo que ingresan, le hacen una copia y lo colocan. No es necesario hacer ningún cálculo ahí. Ya les están dando los parámetros. El próximo laboratorio, si vamos a hacer diseño, el diseño es calcular KP, calcular el omega, el L, etc. Para obtener, digamos, un amplificador de 600 de ganancia de modo diferencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a hacer esos cálculos para ver cuánto KP colocar, cuánto omega, cuánto L, y con eso debemos obtener la ganancia de 600. En este caso no, ya les está diciendo qué parámetros debe tener cada transistor. Solamente coloque el transistor, coloque sus parámetros y mida a ese transistor, mídale el modo común máximo, mínimo, el modo diferencial máximo, mínimo y la ganancia diferencial. Ya. ¿Algo más? Ingeniero, Una una consulta pregunta. más. A ver. En las fuentes que ha puesto en imagen del laboratorio, ha puesto fuentes en corriente alterna. ¿Trabajamos con corriente alterna? Para el modo diferencial, mire, el modo diferencial es una señal que va a variar en el tiempo. Entonces, normalmente se coloca ahí una fuente alterna del valor que usted ha encontrado como máximo, ¿correcto? 5 milivoltios, 6 milivoltios, etc. En la salida, usted va a medir el mismo voltaje, va a tener el mismo voltaje, pero amplificado, ¿no es cierto? Entonces, la relación de esos dos valores le va a dar la ganancia. Es la forma como medir la ganancia en modo diferencial. Si usted coloca continua, también le va a amplificar la continua, pero en los niveles que está colocando, ¿no? Si coloca 10 milivoltios, debe amplificarle si es 500 veces o si es 600 veces, depende de su ganancia. Mejor es utilizar para el modo diferencial la señal alterna, ¿no? Esta era. Vayan a fuente. Hay dos fuentes alternas, ¿no? La BAC y la BSIN. Mejor usen la BAC. Porque tiene más parámetros. No, perdón, no. La BSIN es. La BAC no le. Esta está mejor. Ahí está. B offset, 0. El offset ya sabe lo que es, ¿no? La continua, 0. La amplitud, por ejemplo, 10 milivoltios. ¿A qué frecuencia? No hay problema, no hemos hecho análisis de frecuencia, puede ser 1 kilohertz. ¿Qué hace? Lo dejan vacío. Si quieren saber cada uno qué significa, ahí está en el manual. En el PS, donde he chequeado la referencia, ahí también van a encontrar el manual de estas fuentes y ahí indican de qué se trata cada uno. No es necesario, ¿no? El AC no sé que realmente nunca lo he usado. Y en este caso solo nos permite un voltaje y un BDC. ¿A qué frecuencia no indica? ¿Ya? Entonces mejor usan indicándole la frecuencia. Porque puede que puede que la frecuencia les varíe en la salida, lo cual no debe ser eso, ¿no? No debe suceder. ¿Ya? Entonces ese es para el modo diferencial. Son voltajes muy pequeños. Para el modo común se usa fuentes constantes, ¿no? Constantes, de BDC. Ojo, miren, el modo común funciona con 0 voltios, ¿no? Pueden. El modo común lo colocan donde ustedes deseen. O sea, el punto de trabajo es donde ustedes deseen. En 0 voltios, 0 voltios. 1 voltio, 1 voltio, 2 voltios.
de manera que esté dentro del margen que ustedes han medido. Si salen de ese margen no va a funcionar. ¿No? Eso significa modo común y modo diferencial. Mira, algo más, creo que ya nos hemos pasado. Una pregunta, ingeniero. Ya. En el circuito de laboratorio 1, ¿también podemos trabajar solamente como con la mitad, igual que esta clase? No, en ese caso ya no, porque ahí tienen que armar toda para probar, o sea, para hacer lo que estoy haciendo, para medir el modo común, eso pueden hacerlo con la mitad. No, si se refiere a para medir el modo común, el modo diferencial, ¿no es cierto? Sí, puede utilizar esta forma como lo hemos hecho por partes. Pero ya para la ganancia en modo diferencial ya tiene que armarlo todo, ¿no? Porque tiene que funcionar las dos partes juntas. Pero también armándolo todo puede encontrar el modo común y el modo diferencial, los valores máximos y mínimos. Puede encontrar exactamente tal como hemos hecho. O sea, si junta los dos lados, igual va a trabajar. Igual, porque modo común solo le pone continua y ve y la corriente de fuente corriente que tenemos abajo debe repartirse en dos. Mida esas corrientes, si está repartido en dos, está perfecto, va a funcionar igual. Y las mediciones lo hace solo en uno, ¿no? Porque el otro se supone que es lo mismo. No es necesario medir en los dos lados. El modo común en uno solo y en el otro es lo mismo. Y el modo diferencial también en uno solo y en el otro simplemente es cambiar la polaridad y le va a dar negativo o positivo. Entonces, puede hacerlo como lo hemos hecho partido en dos o puede hacerlo en forma conjunta. Me parece que ambas formas va a funcionar. Ingeniero, y si lo hacemos en modo partido, Sí. ¿cómo pondríamos el MOSFET? Porque el MOSFET del circuito de laboratorio 1 tiene 4 patas. El MOSFET. En la cuarta pata, en realidad, miren, ¿dónde está el MOSFET del? No, en breakout. En Voy a break. jalar el MOSFET del. Ya, por ejemplo. Este es un MOSFET que tiene. Miren, este es con puerta, ¿correcto? Este es el drenador y esta es la fuente. Y la cuarta pata, esta de acá, viene a ser el bulco, en inglés, cuerpo en español. Cuerpo, es el cuerpo, el substrato, ya, mejor así. Es el substrato del MOSFET. Ese substrato en el MOSFET de tres patas es el mismo que, vea cómo está en el MOSFET de tres patas. Mire, ¿dónde está el substrato? Está en cortocircuito con la fuente. Entonces, este circuito se convierte en esto. Y sería de tres patas. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Solo que en algunos casos, la cuarta pata, por ejemplo, hágalo tal como dice el libro en ese caso. Pero para hacerlo en modo partido, puede usar así el MOSFET. Unido el volt con la fuente para ver sus características y tal. Pero cuando arme todo, hágalo como dice el libro, porque indica que esa cuarta pata puede unirse directamente a la fuente, dice. O sea, las fuentes de tensión. Eso me parece que debe influir en algún punto en el modelo del circuito. ¿Ya? Entonces, no variemos eso. Pero para las estáticas, lo que hemos hecho hoy día, para trabajarlo, como dice usted, en modo partido, puede hacer esa unión en realidad, el MOSFET de cuatro patas, yo no sé, en la práctica, o sea, no sé si habrá, o sea, ¿cómo se llama? Materialmente no sé si existirá este MOSFET de cuatro patas.
la verdad, porque yo nunca he visto. Siempre es 3, 3, 3, nada más. Internamente, el substrato está a la fuente. Internamente ya se encuentra conectado el substrato a la fuente. No necesita esa cuarta pata, pero hay que hacerlo como dice el libro, puede que influya. Es que estos son modelos matemáticos, ¿no? Nada más. Algo más, ya estamos fuera de, a ver, 11:30, perfecto, justo. Bien, yo creo que está claro. Hagan todo lo que se les pide ahí y presenten su informe. Tenemos cuando laboratorio, ya hemos terminado, ¿no? Los laboratorios. Tenemos teoría el día viernes. En teoría podemos tocar un poco de esto, por si acaso. En teoría, si es que tienen algunas preguntas de lo que están haciendo, podemos aclararlas, ¿ya? Avancen hasta el día viernes. Ok. Entonces, encerramos la reunión. Bien, ingeniero, gracias. Hasta el Ok, viernes entonces. bien. Hasta luego, hasta luego.